Hola hermano, buen día, lunes 14 de julio de 2025. Me he traído en el último viaje que realicé a Asunción del Paraguay con motivo de los 90 años del cese de hostilidades, de la paz del Chaco, de esta guerra que nos ha marcado a fondo, unas joyas de libros en realidad como este, Listos Valois, sobre el regimiento de caballería del Valois Rivarola, paraguayo, todos libros paraguayos sobre la guerra, que en realidad es algo muy importante de conocer y comprender porque se está entablando una relación positiva entre Bolivia y el Paraguay a través de comprender nuestra historia heroica, dramática, pero también con la cual hoy cimentamos una relación que puede ser muy provechosa económicamente, financieramente, comercialmente, culturalmente entre ambos países. La de 8 en la batalla de El Carmen, Independencia. Joyas increíbles, una de ellas y una de las que más me llamó la atención son estos dos tomos de la historia de la guerra del Chaco del general don Raimundo Rolón. La guerra del Chaco, bueno, este es un clásico soldado paraguayo. Campaña de 1934, después de Campo Villa hasta el Parapití. Son dos tomos extraordinarios que traje, uno para mí y uno para vender acá en nuestra librería Nación. Así es que si estás interesado, el general Raimundo Rolón ha sido el jefe de operaciones del comando en jefe del ejército paraguayo en campaña en la guerra con Bolivia. Por ende es un hombre que sabe y que ha estado en el teatro de operaciones, en el campo de batalla y sabe, además tiene fotos extraordinarias. Para mí por lo menos, o para nosotros en Bolivia acostumbrados a los libros bolivianos, inéditas, ¿no? Inéditas, increíbles. Por ejemplo, se habla del suministro de combustible, que ha sido importante y que Argentina le negó a Bolivia vender combustible, pero le siguió vendiendo al Paraguay. Eso lo hemos dicho en un artículo publicado en el diario sobre el papel de la Argentina en la guerra. Aquí se habla del suministro por el lado argentino de combustible para el Paraguay. Se publican fotos increíbles. En realidad una joya esta, impensable de conseguir acá en Bolivia, que lo vamos a poner a disposición, algunos de los cañones paraguayos que se habían importado de Europa. Y bueno, era el jefe de operaciones, o sea, el que estaba al tanto y el que sabía todo lo que pasaba y lo que no pasaba. Dos tomos, Historia de la Guerra del Chaco. Después de Campo Villa, el desastre boliviano, habla también de Strongest, la batalla. El general Rolón hace, estaba leyendo esto anoche, una reminiscencia que ni en Bolivia he leído sobre la batalla de la Cañada Strongest, en la cual Bolivia tuvo una victoria en 1934, a comienzos del año 1934. Y acá se puede ver los trasfondos de esto y de lo que significó en realidad un desequilibrio total para la conducción paraguaya en la guerra. Eh, bueno, eso fue después de Campo Villa y esto llega hasta el Parapití. En Bolivia decimos Parapetí, el río Parapetí, que fue ya el final de la guerra en 1935, luego de la batalla de Villamontes y todo aquello. Si quieres estos dos tomos en Bolivia, puedes venir por nuestra librería en la avenida Villarruel 451, esquina Potosí, o escribirnos al WhatsApp que va a estar acá en la descripción, al 695-84-333, y te lo enviamos a cualquier parte de la República. Hablando de la República, hablando de todos estos demás libros son míos por si acaso. Y hay más, miren. Bueno, tuve que pagar además el equipaje, pero bueno, merece la pena. En el avión. Hablando de la República de Bolivia, la última encuesta, ayer salida, ¿no? De Sismori, Ipsos Sismori, para Unitel. Como hemos dicho, Ipsos Sismori es una empresa seria. Y en las últimas encuestas que ha realizado en Bolivia, no se ha equivocado. Afortunada o lamentablemente no se ha equivocado en las últimas encuestas que ha realizado electorales en Bolivia. Y es una empresa a la que no se le puede tildar de parcializada, de que obedece a intereses económicos de uno u otro candidato, porque tiene origen en realidad en Francia, en París, esta empresa. Ningún boliviano, ni Samuel, ni Tuto, ni nadie tiene nada que ver con París en realidad.
hay un detalle significativo y quiero hablar de esto. Y quiero dejar en claro, antes de que diga lo que voy a decir, que seguramente te va a sorprender mucho, que yo no apoyo concretamente, no, mejor dicho, y lo vengo diciendo desde hace meses atrás, esta no es una elección normal, no es una elección como tantas otras que han habido en Bolivia. Y además, como en ninguna otra ocasión, no es una elección en la cual se pueda o se deba votar por el candidato de tu preferencia. No es esa elección hoy en Bolivia, típica y tradicional en la cual el ciudadano debe votar libremente por el candidato que le parezca mejor para él. Porque estamos tratando de salir, y eso se están olvidando hoy los candidatos, de una situación que ha llevado al límite a Bolivia, al límite del abismo y de la destrucción incluso, y que el camino más rápido, legal, legítimo y pacífico sobre todo, en paz para salir de esto, es un cambio total del sistema del Estado plurinacional que por 20 años y del famoso modelo económico sociocomunitario productivo, en lo cual se resume el Estado plurinacional, que así como lo preconiza Luis Arce y lo ha preconizado Evo Morales, también lo preconiza Andrónico Rodríguez, si no vean sus declaraciones como presidente del Senado. Entonces aquí no se trata de votar por, este tiene esta buena propuesta, voto por él porque hay que ser cojudo para hacer aquello. Un candidato que tenga ahora el 3% de intención de votos puede tener una buena propuesta que te puede gustar y por el cual vas a votar, pero vas a votar al pedo. Y punto. No sirve de nada tu voto. Más bien le haces un favor a Andrónico Rodríguez, que está tercero. Y de esto quiero hablar. En la encuesta reciente hecha por Ipsos Mori, empresa seria en realidad, repetimos, para la red Unitel, ¿no? Unitel es el que contrata a Ciesmori para que haga esto, pero Ciesmori, como es una empresa seria, se maneja en base a datos técnicos, a un trabajo técnico de encuestas y de estadísticas, que es una disciplina muy interesante. En la encuesta, Samuel Doria Medina a nivel nacional encabeza esta encuesta con el 18.7%, seguido de Jorge Quiroga Ramírez, Jorge Tuto Quiroga con el 18.1%, hay unos 7 a 8 puntos de diferencia, en decimales, digamos, ¿no? 18,1 de Tuto contra 18,7 de Samuel, y seguidos, no muy lejos, por Andrónico Rodríguez con el 11,8% en tercer lugar. Y lo que te quiero decir, en realidad, es que la diferencia no es muy grande entre el segundo Tuto Quiroga y Andrónico Rodríguez. Estamos hablando de Tuto con 18 y Samuel con 8,8. Tuto 18,1, Samuel 11,8, casi 12. Unos 6 puntos de diferencia más o menos. ¿Dónde está el problema? Y lo que aquí, y esta es la segunda encuesta, ya, ¿verdad? Es la segunda encuesta porque en la anterior encuesta de Ciesmori, asimismo, encabezó, pero con una puntuación un poco, y esto es muy interesante verlo, Samuel Doria Medina sacó el 19,1%, en segundo lugar Tuto Quiroga con el 18,4% y en tercer lugar Andrónico Rodríguez con el 14,2%. Es la segunda encuesta de Ciesmori en la cual Samuel Doria Medina lleva la cabecera y la delantera, y por tanto, en aras de la unidad y en aras de lo que ahora te voy a decir, Tuto Quiroga debería bajarse de la candidatura y apoyar al primero. Así sea Samuel Doria Medina, o sea Fungano, o Merengano, o Juan Pérez. Debe apoyar a Samuel Doria Medina. ¿Por qué? Porque de lo contrario, es muy posible, y ojalá que no suceda, pero es muy posible, y se está grabando, que Andrónico Rodríguez vaya a ser el próximo presidente de Bolivia. Con lo cual nos hundiríamos más de lo que estamos y se terminaría esto de joder por 5 años más
a no ser que haya una revolución, muertes, etc. Eso es lo que se trata de evitar. Eso es lo que se trata de evitar. Porque la gente no va a soportar ya. Si hoy la gente no está saliendo a las calles a protestar, a guerrear, en otras palabras, como lo ha hecho tantas veces en la historia de Bolivia, es porque sabe que hay elecciones dentro de un mes. Y que esto puede cambiar, puede cambiar. Pero si llega a esto, una continuación que Andrónico Rodríguez, por ser del movimiento cocalero, por provenir de allá, por deber allá su curul, la presidencia del Senado que hoy tiene y todo aquello, y como lo ha confirmado recién, que es ídolo de Evo, mejor dicho, que idolatra a Evo Morales y que es su mentor y es su mayor referente en política y todo aquello, va a ser la continuación de este desastre. Y la gente, porque el estómago se lo pide y las necesidades, va a salir a las calles y el gobierno seguramente intentará controlar, y por eso digo que esto desembocaría en muertes, en violencia y un estancamiento también para el país, y seguramente el llamamiento a otras elecciones. Eso queremos ahorrar. ¿Y por qué digo esto? Que Tuto Quiroga debe bajarse y apoyar a Samuel Doria Medina, que yo creo que es lo mejor para Bolivia hoy. Yo no apoyo a ningún candidato, no soy militante de ningún partido ni de ningún candidato. Todos me caen un tanto medio, ¿me entienden? Pero en realidad de lo que se trata es de cambiar el sistema. Y eso va a abrir un cauce natural en todo el mundo, incluso para volver a apostar en Bolivia. Porque en todo el mundo, si no se apuesta por Bolivia, es porque saben que el régimen del MAS y todas sus derivaciones, como Andrónico y lo demás, no les asegura ninguna cosa para invertir en el país, y tampoco se va a dar financiamiento a Bolivia para salir de la crisis. ¿Y por qué te digo? Ahora viene la revelación importante. Samuel Doria Medina está primero, Tuto Quiroga segundo. Si ninguno, como hasta ahora ninguno obtiene, y al parecer ninguno va a obtener 50% más uno de los votos, como prevé la Constitución, o si ninguno, como asimismo la Constitución establece, obtiene una diferencia de un 20% más o menos en relación a la otra candidatura, lejos porque está muy de cerca, el primero y el segundo apenas son decimales, entonces va a haber una segunda vuelta. Pero va a haber una segunda vuelta, no entre Samuel y Tuto, sino entre Samuel y Andrónico. Porque en el día de la elección ya estamos jodidos. Porque la candidatura de Andrónico, si comparamos con la primera encuesta de Sismori, de Andrónico Rodríguez, ¿verdad? Se ve claramente que Samuel y Tuto están más o menos en su nivel máximo de posibilidad de voto. Porque estas encuestas sobre todo trabajan en sectores citadinos y no rurales. Y de hecho no han ingresado al Chapare. Porque el Chapare y el MAS no es tonto. Y para seguir teniendo sus beneficios en el Chapare, han visto esas sedes tremendas donde ahora habita Evo Morales y todos aquellos beneficios, y hay mucha gente que vive allá, van a votar por aquel candidato que les asegura impunidad, continuidad y todo aquello, como ya lo ha dicho. La vicepresidenta le ha puesto la condición, la candidata a vicepresidenta Mariana Prado, Andrónico Rodríguez, de no tomar ninguna acción contra Evo Morales para ser su candidata, y sigue siendo su candidata a vicepresidenta. Entonces es ese convenio entre ellos. Por lo cual, si tenemos en cuenta que estas encuestas no toman en cuenta aquel voto rural que en su mayoría seguramente va a apoyar a Andrónico Rodríguez, va a seguir, yo creo, porque hay más gente en estos lados, en las ciudades, etcétera, Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, Centro, va a seguir de primero Samuel, pero va a subir el voto Andrónico y va a llegar a ser segundo y va a superar a Tuto Quiroga, quizá con 1 punto, 2 o hasta 3 puntos, o quizá con decimales, no importa, aunque le supere con 1 voto,
La segunda vuelta va a ser entre el primero, Samuel, y el segundo, así sea segundo por un voto. ¿Qué va a hacer? Y te vas a acordar, Andrónico Rodríguez. Y vamos a ir a una segunda vuelta entre Samuel, Doria Medina y Andrónico Rodríguez. Y las segundas vueltas, por tradición, por capricho, por qué puta sé yo, tienden siempre a que el que ha ido subiendo, en este caso el segundo, suba más y se consagre como el ganador. Y tenemos un presidente de Bolivia nuevo en noviembre, Andrónico Rodríguez, ¿no es cierto?, en sus propuestas, en su ideología, en su pensamiento, en el sistema, me refiero, que representa a la misma mierda que ha sido el MAS por 20 años en este país, que nos ha llevado a donde hoy estamos. Eso va a pasar. Y no otra cosa. Entonces, para evitar aquello, se debe evitar una segunda vuelta entre Samuel y Andrónico. Y eso solo va a ocurrir si Tuto Quiroga se baja de su candidatura y apoya al primero, que además es lo que debió ocurrir. Y así Tuto Quiroga además va a salvar su imagen ante la historia, porque lo contrario va a quedar como un mentiroso, como un rufián, como un prestidigitador, como un engañador, de lo peor. Porque él ha dicho, ¿qué es de la unidad? Ya se han olvidado todos, esta no es una elección normal donde uno vote por el que me gusta su propuesta, voto. Eso es democracia, pero hoy no estamos en una democracia plena en Bolivia. Estamos sometidos en 20 años de secuestro que tiene el MAS a este país. Y al decir más digo Andrónico, digo Arce, digo Morales, digo del Castillo, y concretamente, y hasta Eva Copa yo diría, e incluso quizás Johnny Fernández tal vez, no aseguro, pero tal vez. Entonces estamos sometidos a ese secuestro de 20 años, ¿me entienden? No es una elección normal. Por ende, la propuesta concreta es esa. Para evitar una segunda vuelta entre Samuel, que va a seguir siendo primero, ya es dos veces primero, y Andrónico, Tuto Quiroga debe bajarse y apoyar a Samuel Doria Medina y hacer una especie de alianza. Puede tener participación importante Tuto Quiroga en el nuevo gobierno. De eso se trata, de un gobierno democrático de concertación, de un cambio ante todo del sistema. Y él puede desempeñar en el sector económico, de reformas económicas o lo que fuera, importante papel. Como se hacía antes, como el acuerdo patriótico que llevó a unirse a Banzer con Paz Zamora, imagínense, al verdugo de otro tiempo con la víctima, digamos, más o menos, aunque yo no lo creo así, pero es como se dice en la normalidad, en la dictadura. Eso hoy se puede hacer, y da la casualidad de que en algún momento se repite la historia. Eso ha sido positivo para el país. Banzer apoyó a Paz Estenssoro, ¿verdad? Y luego Paz Zamora apoyó a Banzer. Y así avanzó más o menos esta democracia boliviana, con muchos altibajos, pero avanzó en democracia, que es lo que hoy debemos recuperar. No hay otro camino. El otro camino es volver al abismo en el que estamos, a la desesperación y al hecho de no ser nada en el concierto internacional. Es la propuesta, está lanzada y esperemos pues que se la tome en cuenta. El precio internacional del petróleo está causando sorpresas porque por primera vez en muchos meses el precio de la OPEP, de los países árabes, del Oriente Medio, de Venezuela, etc., ha superado al petróleo Brent, que es el precio europeo de la Europa del Norte. Con muy poco, está hoy en $70, 77 centavos el barril del petróleo OPEP, y el Brent está en $70 con algo menos de centavos, estamos hablando de 38 centavos. Asimismo, el petróleo WTI que Bolivia compra a Estados Unidos sigue siendo el más barato, con $67,78. A su vez, el oro está en $3.361, 80,80 la onza Troy de oro. Seguimos.